Para saber qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy, presentamos a Macarena Rojas y Fernando Ortiz en La Sociedad de la Ciencia. Aquí abordamos el quehacer de la academia y cómo ésta conversa en los distintos espacios de nuestra sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a este nuevo capítulo de La Sociedad de la Ciencia, este espacio que tenemos aquí semanalmente para poder conversar, para poder cruzar saberes y también para poder reflexionar sobre cómo el conocimiento puede transformar nuestras vidas. Aquí vamos a hablar cada semana, nos vamos a reunir para poder abrir preguntas, para poder escuchar también distintas miradas y también poder pensar juntos el país que queremos construir. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga y comunicadora científica. Y yo soy Fernando Ortiz, investigador y académico USACH. Y Maca, justamente hoy vamos a explorar una de las preguntas centrales que nos hicimos cuando creamos este proyecto, que es ¿qué lugar ocupa la ciencia en la sociedad? Es una sociedad que no solo está buscando futuro, sino que también busca bienestar y justicia. Y para eso, en la entrevista de hoy, nos van a acompañar dos voces claves en esta discusión. El investigador Sergio Lavandero, presidente de la Academia Chilena de Ciencias, y Claudia Calquín. Ella es académica de la Universidad de Santiago y estudia el discurso de las políticas públicas. Exactamente, mira, junto a ellos vamos a poner sobre la mesa las tensiones entre la evidencia y el poder político y esa necesidad de abrir diálogo entre las disciplinas y también entre la ciudadanía. También vamos a buscar explorar sobre los desafíos que enfrentan nuestras instituciones científicas en un país que todavía no ha logrado definir sus prioridades en esta área. Tal cual, y le vamos a entrar un ratito más a aquella discusión con nuestra invitada y nuestro invitado. Pero antes, Maca, yo creo que no podemos dejar pasar este espacio para abordar lo que sucedió a principios de esta semana con voces que venían del norte, ¿no? Del norte global. Ajá. Sí, porque el presidente de los Estados Unidos hizo unas declaraciones bastante controversiales y que fueron muy polémicas a lo largo de todo el mundo. Saltó la comunidad científica, saltaron todos los médicos para poder hacer un freno, ¿no? El presidente afirmó que el uso de paracetamol durante el embarazo podía causar autismo y que incluso iba a recomendar a la FDA que quitara esa recomendación. Sí, mira, para la gente que no escucha, que quizás no sabe lo que es la FDA, la FDA es la Food and Drug Administration, es una oficina de Estados Unidos que regula, es un poco nuestro ICP, ¿no? Regula el uso de drogas. El problema es que es un referente mundial, ojo, lo que la FDA normalmente aprueba se empieza a utilizar en el resto del planeta. Por eso es un poquito más grave decir cosas así nomás. Bueno, y estuvimos investigando, por supuesto, y lo que dijo, efectivamente, aunque él haya dicho como presidente que iba a recomendar a la FDA, no es una correlación y no se tiene que... De hecho, la FDA al tiro salió a decir que no iba a quitar la recomendación, ¿no? A ver, él no lo dijo en base a nada, lo dijo según él en base a evidencia. Sin embargo, esa evidencia que respaldan la conclusión son estudios observacionales y ahí es muy importante hacer en rigor, poner sobre la pauta que son esos estudios observacionales. Son estudios que están basados en el autorreporte, en este caso de mujeres embarazadas, sobre la administración. Entonces está la administración en temporalidad, cada cuánto lo usaron y la cantidad de dosis que usaron. Y todos los que alguna vez nos hemos usado medicamentos, claro, y después nos piden semanas después que hagamos el autorreporte, sabemos lo difícil que es. Es muy difícil que alguien esté efectivamente con una libretita anotando cuándo tomó el medicamento y cuánto lo tomó. Uno tiene una noción más o menos en el espacio-tiempo de lo que hizo, ¿no? Pero también hay un error ahí. Ese tipo de estudios que sustentan, entre comillas, esta afirmación del presidente Trump son, primero, autorreportes bastante imprecisos. Eso implica que no diferencian bien entre dosis o duración de las dosis y además están expuestos a lo que llamamos confusión por indicación, Maca. Exactamente. Que es que tú no sabes finalmente que lo que pasó, esa correlación que estamos estableciendo es porque la enfermedad la causó o porque la medicación la causó. En este caso en particular, si es la fiebre, la infección que te lleva a usar paracetamol, puede ser factor de riesgo o es el paracetamol. Exactamente. Y es también delicado porque en mujeres embarazadas el paracetamol es lo único que se puede tomar, lo único que ha estado estudiado por muchos años que se puede tomar para disminuir la fiebre, porque la fiebre sí provoca daño tanto en la mujer
como en el feto o en la vida, en el fondo, que está ahí. Y justamente ahí es donde radica lo peligroso de una declaración como esta, hecha por un presidente de un país poderoso, cuya administración de salud es dirigida por Robert Kennedy, un conocido antivacunas. Exactamente. Entonces tampoco es tan raro que vengan de allí estos comentarios, ¿te das cuenta? El punto es que si la población hace oídos, va a dejar de practicar esta medicación. Y lo que sí sabemos es que malformaciones, defectos en el desarrollo del sistema nervioso, riesgos de aborto espontáneo, partos prematuros, sí se correlacionan con la fiebre no tratada en estudios masivos y no observacionales, ¿sí? Y de hecho hay un estudio, ¿no es cierto? Sí. Tú me lo comentabas al inicio. Exactamente, hay un estudio más o menos famoso, ¿por qué es famoso? Porque es un estudio muy serio realizado en Suecia con más de 2 millones de individuos. Claro. Repito, 2 millones, eso es una muestra grande, para que no queda muy claro. Dentro de esos 2 millones, más o menos 200.000 digamos, embarazadas tomaron este medicamento, se compararon hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol, y la verdad es que no hay ninguna evidencia de causalidad entre tomar paracetamol y tener riesgo de algún, ya no solo de autismo, TDAH, sino que ningún riesgo comprobado. Exactamente. Y aquí es importante también afirmar que alguna correlación que pueda existir, es decir, que dos cosas vayan de la mano, implique la causalidad de una por sobre la otra, que es lo que estaba afirmando el presidente de Estados Unidos. Bueno, eso es importante porque justamente, remitiéndonos al programa de hoy, cuando quiere uno hacer políticas públicas basadas en la ciencia, la correlación no sirve. Aquí ni siquiera hay correlaciones, además, pero hay que buscar las causalidades. Y haciendo hincapié en aquello, nuevamente, este año hay elecciones en nuestro país. Y para nosotros es fundamental cuestionar los programas de gobierno que se nos están proponiendo en sus líneas de ciencia y tecnología. Creo que es una opinión que debe ponerse, se le debe poner lupita ahí, una buena lupa. Para eso estamos acá, ¿no? Justamente, ya vendrá. Ya vendrá. Hoy día comenzaremos con un poco de tono político, pero antes de eso los queremos invitar a una pausa musical para poder continuar aquí con la Sociedad de la Ciencia. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? La Sociedad de la Ciencia por la 94.5. Estamos de vuelta en la Sociedad de la Ciencia por la 94.5 FM, el 50.2 por el canal, la señal del canal digital de su señal abierta. Feña, este mes de octubre en general en Chile, para los que hacemos divulgación y nos relacionamos muy de cerca con la ciencia, los que hacen ciencia en tu caso, estamos de fiesta. Sí, exactamente, este es el mes de la divulgación científica. Mes de la ciencia. El mes de la ciencia en octubre, tal cual. Lo que yo no tengo claro son las ciertas actividades o la historia, pero yo creo que tú me vas a contar porque hablamos de esto ayer. Entonces, exactamente. Esa es la tarea. Sí, bueno. A partir del año 2018, en Chile se celebra el Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, que es una iniciativa que busca acercar el desarrollo que se hace de ciencia a la sociedad por completa. Maca, perdona. Pero esto se relaciona con otro tipo de exactamente, iniciativas. Es que aquí vengo. Un año después, el 2019, algo que se venía haciendo como la fiesta de la ciencia, principalmente desde el ministerio, ya se estableció como el Festival de la Ciencia, sí. Y es cierto que es una semana, entonces como una fiesta, un festival, pero durante todo el mes de octubre se realizan actividades y normalmente toma la primera semana o fin de semana de octubre. En este caso comenzamos con el lunes 29 de octubre con el Festival de la Ciencia, que es este evento que es público, que es gratuito y que es nacional. O sea, a lo largo de todo el país se celebran fiestas y se celebran distintas actividades que buscan promover la ciencia, la divulgación de la ciencia y acercar este conocimiento a todos los actores de la sociedad. Sí, de hecho el Ministerio tiene objetivos claros al respecto. Sí. Uno de los primeros objetivos es democratizar la ciencia, entendiéndolo como para toda la gente, que sea accesible, ¿no? Exactamente, y eso es súper importante porque cuando hablamos de ciencia, y lo hemos tocado en estos 3 episodios, estamos en el 4 recién, la ciencia sigue siendo algo críptico y sigue siendo parte de una actividad de pocos y que Exacto. Pocos además entienden. Entonces, democratizar es algo que busca mejorar esa sociedad.
Sí, y de hecho eso se correlaciona súper bien con el segundo objetivo de estas actividades, que es la divulgación y participación de la ciudadanía, que vayan, que estén metidos, que se escuche igual, que haya un que los intercambio. científicos divulguen. Exacto, ¿no? que salgamos de nuestros laboratorios. De los laboratorios, de los pizarrones, de los libros, y que se acerquen a la ciudadanía, que comprendan que existe un interés y que no es la forma en que en el fondo vamos a dialogar con la ciudadanía o que nos vamos a acercar y que vamos a co-crear, no es desde el interés propio, sino que es levantando las necesidades de esa ciudadanía. Sí, y una última patita de estos objetivos se relaciona mucho con un programa que tuvimos ya nosotros sobre ciencia básica y ciencia aplicada, que es que también hay mucho interés de fortalecer la innovación. Exactamente. En este tipo de eventos y actividades, ¿no? Exactamente. Algo que siempre se ha hecho, pero necesitamos abrirla y expandirla para progresar, para construir sociedades que sean con una mirada más crítica y que justamente que no nos pase lo que nos hablábamos en el primer bloque, ¿no? Que llegue una recomendación de una autoridad que por ser la autoridad política más grande todos empecemos a correr en circulitos y digamos, pucha, quizás la ciencia está mintiendo, ¿no? Que no haya que la población sea capaz de cuestionar. De criticar. Saludablemente, pero de cuestionar. Cuestionar es lo más sano del mundo, creo yo. Oye, Maca, pero ya. Entonces, yo la pregunta que te hacía al principio es si existen un contexto mundial para esto también. ¿Existen el mes de la ciencia a nivel global? Existen distintas actividades, efectivamente. Por ejemplo, en Europa se celebra una de las tantas actividades que hay, que es muy bonita, es la noche de los investigadores y las investigadoras, que son 2 días también cercanos a la última semana de septiembre, la 1 de octubre. Se abren las puertas de los laboratorios, es un viernes y un sábado. Se abren la puerta de los laboratorios, de los museos, se intervienen incluso en las iglesias y se dispone, la ciencia y el conocimiento se dispone hacia la sociedad. Tuve la fortuna de vivirlo y es lo más bonito que hay. Ahora, también en ese sentido, Chile no está muy atrás. Yo hace poco tuve una conversación con colegas y una conclusión más o menos obvia es que en los últimos años el terreno está bastante fértil en Chile para la divulgación científica. Hay divulgadoras y divulgadores, así como unipersonales, si queréis, ubicándolos, entre lo que te cuentas tú, y no quiero nombrar más gente porque no. Los hay. Pero los hay, para no dejar a nadie afuera, digamos, pero hay montones, digamos, en distintos grupos etarios, con distintos objetivos, desde distintas disciplinas, así como actividades y eventos, está lleno de ferias, festivales. O sea, Chile está empezando a meterse muy fuerte en este Exactamente. mundo. Esto comienza el lunes 29, o sea, en 3 días más, y aquí en la casa, de hecho, hay muchas actividades, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, acá desde la Universidad de Santiago de Chile hay al menos 3 para destacar. La primera que tenemos en el norte, de las que vienen cerquita, estamos en las facultades de Química, Biología, Ingeniería, Ciencias Médicas, y por si se me queda alguna otra por ahí, pido disculpas, pero están organizando en conjunto la jornada de neurociencias e inteligencia artificial. Es completamente abierta a todo el público. Actualmente están recibiendo inscripciones. Esto es el 4 de octubre, sábado. Y luego se vienen 2 ferias de ciencia también de la USACH. La Feria Científica de la USACH, organizada por la Facultad de Química y Biología, y la Feria de Ciencia, organizada por la Facultad de Ciencias. Ambas tienen cosas en común y otras que son distintas. En algunas están más enfocadas en comunidades escolares, otras están más enfocadas en la ciencia desde la universidad. La Feria Científica de la Facultad de Química y Biología es el 23, 24 y 25 de octubre. Y la Feria de Ciencia es el 11 de octubre, sábado. También aquí en el campus abierto, eso es importante. Esta feria es con campus abierto, la gente va a poder venir, va a ser muy bonito y vamos a estar presentes, de hecho, ahí en ese día. De hecho, sí. Como decía, esta semana, a partir del lunes, se pueden meter y buscar en el www.festivaldelaciencia.cl, y allí uno se mete y es una cartelera, ¿no? Y uno puede seleccionar por región, por actividad, por fecha. Entonces los docentes pueden llevar a los estudiantes, se pueden acercar. Existen algo que no hemos hablado todavía, pero lo vamos a ver cuando veamos un poco de institucionalidad. Los programas Explora, que están en cada región. En la región metropolitana tenemos 3, se pueden acercar ahí y ir a todas las actividades que son gratuitas, abiertas y que buscan esta democratización de la ciencia. Así que pase la voz. Si nos está escuchando, pase la voz. Las actividades hay y nada. Tenemos que cumplir con el segundo objetivo, que es la participación. Así que usted vaya, inscríbase y participe. Estas son cosas gratuitas. Mira, por último, te va a parecer, oye, qué choro lo que hice hoy día, que puede ser un poquito distinto a lo que hiciste ayer. Exactamente. Y no me gustaría dejar de mencionar actividades que se han hecho y que volverán el próximo año.
Por supuesto que sí. Hay que pasar el dato. Hay que pasar el dato. El próximo año se revive el Festival de la Divulgación Neurocientífica, que es Neurofest, que es un festival en el que participamos, por supuesto, pero se viene para septiembre del próximo año, ya lo estamos preparando, fue una experiencia exitosa. Y actividades más allá de este semestre, durante este mes, hay a lo largo de todo el año, tenemos el Festival Fungi. Sí. También Está el Fungifest, están varios Fungifest, están los festivales que se hacen en Puerto Ideas, está Congreso Futuro, los de la Ladera Sur, y algo que no hemos hablado todavía, pero también se viene el próximo año, es el año del cerebro, y ya hablaremos de eso en un capítulo especial, que va a estar lleno de actividades abiertas para la población también. Por lo pronto, ciencia y divulgación, mes de octubre, finales de noviembre, Ladera Sur, y a disfrutar que el conocimiento es una fiesta también. Inscríbase, busque. Así nos vamos a la pausa musical porque vamos a comenzar con nuestra entrevista, ¿no? Aquí en la Sociedad de la Ciencia. Porque la ciencia es motor de cambio, escuchas la Sociedad de la Ciencia. Ya estamos de vuelta aquí en la Sociedad de la Ciencia y como les mencionamos el día de hoy vamos a empezar a comenzar las reflexiones sobre ciencia y política, ¿no? Exactamente, y para eso nos acompaña hoy Claudia Calquín. Claudia es investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile y sus líneas de investigación son feminismo y estudios del discurso de las políticas públicas. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Claudia. Y no está en el estudio, pero está subiendo las escaleras. Nos va a acompañar también el doctor Sergio Lavandero, que es un destacado investigador, es profesor también titular de la Universidad de Chile. El 2022 recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales y en 2024, el año pasado, fue elegido presidente de la Academia Chilena de Ciencias y también de los institutos de Chile, que preguntaremos bien qué es. ¿De qué va? ¿De qué va? Exactamente. Claudia, mientras se nos suma el profesor Lavanderos, queríamos comenzar a hablar de esto, ¿no? Empezar a politizar la conversación, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el rol social y también político de la ciencia en un país como el nuestro, como Chile, que tiene tantas urgencias sociales y ambientales? Sí, a ver, aquí se plantea, ¿no?, una relación, ¿no?, que sería sociedad política y conocimiento científico, ¿no? O sea, y me parece que esa relación hay que entenderla como una relación que se ha ido, ¿cómo decirlo?, como que existe en sí misma, ¿ya? En términos de que la ciencia es resultado de la sociedad, ¿ya? O sea, no es algo que la vamos a montar después, ¿no? Sino que para que haya un conocimiento científico tiene que haber una sociedad y un tipo determinado de sociedad, ¿ya? Porque la ciencia es una forma de conocimiento que responde a las sociedades modernas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una relación que es inherente, podríamos decir, ¿no? Uno no puede entender que ciencia sin sociedad y sociedad moderna actual, ¿no? De hecho, ya hablamos de una sociedad tecnológica, sí, ¿ya? De alguna forma siempre están de la mano, ¿ya? Entonces, ahora, para los países como los nuestros, porque cuando hablamos de Chile, ¿no?, estamos hablando de una determinada forma de ser sociedad, de un determinado, ¿no?, nivel de desarrollo también que se habla, ¿no? Evidentemente esa relación tiene ciertas características, ¿ya? Y para mi gusto también tiene que ver con cómo pensamos hoy día el desarrollo científico desde las urgencias, ¿no? Las urgencias que tienen, por lo menos en mi área, ¿no?, que tiene que ver con la política social, que tiene que ver con políticas de salud mental, con políticas educativas, con políticas sanitarias, desde las urgencias sociales, pero también cómo pensamos, ¿no?, otras formas de imaginar también la sociedad, ¿no? La ciencia no es solo constatar hechos, ¿ya? La ciencia también tiene que ver con una imaginación, con imaginar cosas, con imaginar mundos, ¿ya? Desde ahí, por lo menos, por ejemplo, lo que yo trabajo, que tiene que ver con la ciencia y feminismo, por ejemplo, y la relación entre ciencia y feminismo está muy dada también por la ciencia ficción, ¿no? También como otro recurso, ¿no?, como la ciencia ficción, es que también la ciencia nos plantea otras formas de las que ya existen, posibilidades de imaginarnos cosas. Entonces, cuando uno trabaja en ciencias sociales, no
solo está describiendo, sino que también está imaginando, está creando cosas. Y desde ese punto de vista creo que el mayor aporte, la mayor relación tiene que ir por ese lado. ¿Ya? No solo como esta imagen que tenemos como estática, ¿no? Del científico en el laboratorio que está descubriendo hechos, ¿no? Y está constatando cosas, sino que también cómo estamos creando, y eso tiene que ver con las preguntas que nos hacemos. Claudia, y en ese sentido, justamente en esa misma línea, hay un ideario, ¿no? O al menos teóricamente lo que nos hay planteado. Pero en la práctica, ¿cómo tú podés constatar sucede? Hay un aporte, una influencia de la ciencia o la academia o el conocimiento en la generación de políticas públicas. Sí, claro. Ahora, esa relación yo creo que ha tenido un desarrollo, ¿no? Porque, a ver, esta relación entre política pública y ciencia, ¿no? Se ha ido haciendo, podríamos decir en un momento, intuitivamente, ¿no? Profesionales que buscan conocimiento, ¿no? En distintas fuentes, revistas, hoy día internet, etcétera. Pero también tenemos perspectivas de hacer política pública que están que establecen que tiene que haber, ¿no? Un conocimiento que viene de la ciencia, lo que se llama las políticas basadas en evidencia científica. ¿Ya? Entonces, eso es un paradigma, podríamos decir, que hoy día ha tomado fuerza, ¿no? Bueno, ya hace por lo menos una década que Chile ha tomado fuerza, y en donde efectivamente las decisiones políticas se tomarían a partir de evidencia que está entregando la investigación. Se toma como un factor como más. un factor, y a veces, y eso también puede ser un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se toma como único factor. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Porque la política pública, por muy eficiente que quiera ser, porque en el fondo lo que me muestra la evidencia es que si yo tengo una idea, tengo, no sé, un programa, ese programa yo tengo que averiguar qué elementos han sido, ¿no? Investigados, ¿no? Cuáles son sus efectos, sus impactos, ¿no? Etcétera, un poco lo que se trabaja como el término de la evidencia que se me da. Pero la política pública tampoco debemos perder de vista, ¿no? que el aspecto político de la política pública, no solo quedarnos, ¿no? con el elemento de la evidencia, ¿no? que muchas veces se descubre en un espacio, para poner como un ejemplo, un laboratorio o una universidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con la discusión política también que hay? ¿Ya? Exactamente. ¿Qué pasa con la discusión ideológica? Porque la política pública puede tener ese carácter de la evidencia científica, pero no podemos perder de vista que también en la política pública hay una utopía, ¿no? De país, de sociedad. Y eso la ciencia no creo que necesariamente la dé. ¿Ya? Esa es una discusión, ¿ya? Y que no la dan necesariamente o exclusivamente los científicos. ¿Ya? Porque ahí participan las personas, participan, ¿no? los distintos agentes sociales que están, ¿no? que están en la discusión, ¿ya? Y por lo tanto ahí me parece que pensar que solamente nos vamos a basar en la evidencia científica para hacer una buena política pública creo que también es un riesgo. ¿Ya? Por eso es un factor más. Es un factor más, claro, pero que tiene que ir de la mano, ¿no? con la discusión política que la están dando los agentes, en el caso de la política social, por ejemplo, de las personas que son, en el fondo, sobre las cuales recae esa política, porque no recae sobre sujetos pasivos, no cae sobre objetos, cae sobre personas. Me interesa entrar en ese punto, pero dado que ha llegado nuevamente nuestro invitado, te queríamos dar la bienvenida, Sergio. Darte la bienvenida. Gracias. Contextualizarte un poquito de lo que estamos discutiendo. La pregunta que se lanza es si ha existido o no un rol social y político de la ciencia en nuestro país en particular, y para aprovecharla junto al tiro con la otra pregunta, ya que venís llegando, tú eres el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Instituto de Chile también, y del Instituto de Chile, que reúne a las 6 y que reúne a las 6 academias. Y este espacio tiene como objetivo comunicarle un poco a la población no experta este tipo de instancias. Entonces, antes de responder la pregunta sobre el rol social y político que podría haber tenido la ciencia en Chile, me gustaría que nos contara un poco, en términos muy simples, qué es la Academia de Ciencias y el Instituto de Chile. Bueno, el Instituto de Chile es una organización que nació hace 60 años, se fundó por un decreto de ley, en lo cual el Estado reconoce al Instituto de Chile como un organismo que reúne cierto expertise, 6 academias, arte, medicina, ciencias sociales, jurídicas, morales,
la Academia de Medicina, la de Ciencias, creo que ahí deberían estar todos. Bueno, ¿y cuál es la finalidad que es lo que ocurre no solamente en Chile? Existen academias de ciencia en todas partes del mundo. Precisamente son tratar de preservar, estimular, impulsar integralmente no solamente las ciencias naturales exactas, las artes, ¿no es cierto?, las humanidades en un amplio aspecto. Y quienes componen los integrantes de la Academia de Ciencias o de las academias son muy diversos. Normalmente son personas que han tenido una destacada trayectoria. Existen lo que se llaman miembros de número, en que cada academia tiene 36 miembros de número y tiene lo que también se llaman miembros correspondientes. Pero también hemos incorporado lo que se llama ciencia frontera. Es como nuestro semillero para el futuro. Entonces ahí convocamos a los científicos más jóvenes, que durante cerca de 3 años ellos participan, y de hecho muchos de ellos, nosotros en la Academia de Ciencias tenemos este semillero hace 20 años. Y después muchos de ellos son miembros correspondientes, hoy con el tiempo son miembros de número. Entonces es una forma, reconocemos, seleccionamos por mérito, por reconocimiento, por trayectoria a científicas y científicos de todo Chile. Entonces hay un mecanismo y que en eso se basa. Bueno, ¿y para qué en concreto sirve? Bueno, para el nombre lo dice, es para ayudar y tener una opinión independiente. Nosotros, las personas que integran las academias, tienen distintos pensamientos políticos, religiosos, por lo tanto hay mucha diversidad. Y por lo tanto también hay mucha disparidad y eso es muy bueno. Sin duda. Que no todos piensen igual que ti, creo que es fundamental. Y por eso también nosotros tenemos varias iniciativas, damos opiniones, somos capaces de hacer estudios. ¿Son convocados? Sí, muchas veces, exactamente. Somos convocados por el Estado, por otras organizaciones, para... Por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo atrás un problema de los salmones y una contaminación con antibióticos, y por lo tanto se nos pidió que emitiéramos. Nosotros tenemos expertos a lo largo, o podemos dentro de la academia o fuera reconocer, tanto en Chile como en el extranjero, y convocar a personas que nos ayuden a dar una opinión objetiva, basada en evidencia. Eso es lo que sí... Nosotros, algo que nos caracteriza a los científicos y que hoy día es tremendamente importante porque estamos viendo tiempos muy complejos, un poco de oscurantismo, de hecho. Uno puede ver que se emiten opiniones, personas que dicen que determinado fármaco es o no es. Conversamos de eso. Y eso llama muy poderosamente la atención porque, primero, que era mala información. Por ejemplo, todo esto de las vacunas. Las vacunas han salvado más de 160 millones de personas. ¿Entiendes? Que hoy día se coloque en duda desde el punto de vista científico, no hay ni una evidencia. Entonces, de esa manera somos convocados, somos consultados, incluso podemos tener opinión independiente. Claro, y tienen algún tipo de incidencia más allá de exacto. Yo, por lo menos, yo soy de los que creo que nosotros no solamente tenemos que conversar, tenemos que incidir. Y eso incidir significa a veces dar opiniones que a muchas personas no les gusta, pero impopulares, pero por ejemplo, que lo ha ocurrido con el Ministerio de Ciencia, yo por lo menos nosotros tenemos una opinión bastante crítica, porque no suena normal para ninguna persona que en un gobierno tengamos cuatro ministros, 4 agendas, sí. Y por lo tanto a lo que a nosotros nos interesa es una mirada a largo plazo. ¿Y por qué pensamos que es importante que se desarrolle esto? Porque no existe desarrollo económico, social y de cualquier naturaleza si no hay desarrollo. Eso está... Y eso nos lleva a la pregunta que estábamos conversando con la Claudia, que nos contaba, o sea, ¿cuál es el rol social en el fondo de la ciencia, también en la sociedad, pero también en la política pública? ¿Cómo incide? Y ahí Claudia nos decía que la ciencia
tiene un contexto social, Obvio. cultural, y en ese sentido se hace ciencia. Obvio, o sea, primero hay dos tipos de ciencia que son muy importantes. Una que llamamos, que la practicamos desde el momento que nacemos, que se llama por indagación. Es decir, nosotros somos curiosos, cuando chicos nos tragamos, ¿no es cierto?, metemos los dedos al enchufe, nos comemos la tierra, así somos. Y eso es muy importante porque gracias a eso han habido descubrimientos que no podrían haber hecho de otra manera. Por ejemplo, la primera vez que se descubrió todo lo que en la pandemia fue tan importante, el PCR, nació de unas investigaciones hechas por una científica de unas bacterias en el Mar Muerto que nadie se le imaginaba que iba a tener alguna aplicabilidad. ¿Ah? Y hoy en día no solamente lo usamos para el diagnóstico de que la mayor parte lo conoció, lo que fue el COVID, la hepatitis, el HIV, y no solamente nosotros, también, por ejemplo, hoy día los salmones cuando se enferman de virus, es lo mismo. Cuando uno le preguntan del láser, cuando se inventó, nadie se pensaba que iba a tener ninguna aplicación. Hoy día no podríamos hacernos determinadas operaciones sin láser. Por lo tanto, eso es lo que yo primero llamo por curiosidad e indagación. Y existe otra que se llama por misión. Hoy día precisamente la sociedad tiene problemas. Tenemos el problema del cambio climático, la cohesión social, el envejecimiento, las enfermedades crónicas. Y por lo tanto la sociedad también le demanda hoy día a la ciencia, preocúpate de problemas que nos aquejan ahora. Y eso también se practica mucho en Chile. Yo dirijo un centro de excelencia al estudio de las enfermedades crónicas, y es ¿por qué nos preocupamos? Porque mata al 80% de todos los chilenos, y no solamente en Chile, en el resto del mundo. Y si uno no hace investigación de frontera, son incurables. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Es precisamente no solamente esto que las investigaciones dentro del escritorio, sino que incidan. Y por lo tanto, hoy en día hay un grupo de científicos que participamos en política pública. ¿Te fijas? Cuando encontramos evidencia, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros con el Ministerio, obviamente, de Salud, hay otros que se dedican con la parte de energía. Hoy día Chile, por ejemplo, cerca del 30% de la materia energética es solar. Es impensable que antes nosotros hubiésemos, ¿no es cierto?, como país avanzado en eso, y eso ocurrió por un impulso. Hay personas que tienen opinión, que dan estudios, por lo tanto eso es basado en ciencia, pero con clara incidencia en la política pública. Hoy día también es lo que llamamos la investigación es multi y transdisciplinaria. Pero cuando tú le colocas transdisciplinaria significa que incorpora claro. a la sociedad. Claro. Perdona interrumpirte, pero quiero retomar ese punto y juntarlo con lo que nos decía Claudia, porque Claudia, tú lo planteabas, también es peligroso tomar decisiones en políticas públicas basados solo en evidencia científica, y tú querías incorporar otro aspecto más que te parece relevante y me gusta, que tiene que ver con lo que sale desde los ámbitos más sociales. ¿Cómo se combina eso con lo que nos cuentan? Sí, lo que pasa es que también hay que desmitificar en términos de la idea de un conocimiento científico neutro, objetivo, totalmente neutral, ¿no? Porque la ciencia la hacen los seres humanos con herramientas metodológicas, tecnológicas que también tienen sus límites, ¿no? O sea, por lo tanto, hoy día el estudio, por ejemplo, del propio conocimiento científico, el conocimiento científico tiene la capacidad, y desde las ciencias sociales nosotros también estudiamos la forma en que se produce el conocimiento científico, ¿no? O sea, esa es la gracia de la ciencia, que tiene la capacidad de cuestionarse a sí misma, ¿no? Por eso no somos una religión, ¿no? La religión no se cuestiona, la ciencia sí se cuestiona a sí misma, cuestiona sus métodos, y por lo menos lo que hablamos desde las miradas, ¿no?, más críticas, más feministas, podríamos decir epistemología feminista o los estudios sociales de ciencia, es que efectivamente la sociedad no está fuera de la ciencia, está en el corazón de la ciencia, y eso implica que es un conocimiento que es limitado, ¿ya? Y que además hoy día lo que quería llegar es que por ejemplo, se analizan las controversias científicas, ¿no? O sea, hoy día no podemos pensar en una forma, que es lo que se pensaba, no sé, hace 40 años atrás, ¿no? Esta idea muy popperiana, ¿no?, de que un paradigma va superando otro porque una verdad sobre otra.
no porque hay un conocimiento mejor que otro. No es tan así, ¿ya? Sino más bien hoy día hablamos de controversias que puedes tener, no sé, en salud mental, por ejemplo, ¿no? Un problema, ¿no? Por ejemplo, hoy día hay una controversia bien interesante sobre las bases de la depresión, ¿ya? ¿No? Que sería, ¿no? Que todo lo que es la teoría, ¿no? de la serotonina, ¿no? Por ejemplo, pero ahí aparece, ¿no? Toda una discusión en términos de, bueno, ¿quién ha impulsado esa teoría? Porque está muy asociada también a la industria farmacéutica, ¿ya? Entonces, primero que todo creo que hay que sacarse como ese mito de la ciencia como un conocimiento que aparece, que se nos revela y que está ahí, ¿no? Como fuera del humano que lo hace. Y en ese sentido creo yo que siempre hay una política científica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando uno dice que solamente como ciencia tú vas a aportar una evidencia y que una política solamente se basa en una evidencia, también es desconocer que al interior del propio conocimiento científico hay un montón de controversias, ¿ya? Que no hay conocimiento cerrado, que todo conocimiento científico es un conocimiento abierto, ¿ya? ¿No? Porque si no serían dogmas. Los conocimientos que están cerrados son dogmas. El conocimiento científico lo que tiene la gracia es que está una apertura. Siempre uno termina una investigación con nuevas preguntas de investigación. ¿Ya? Uno dice, y va avanzando. Espera, todavía no finalizo. Hay que matizar un poco esto. Sí, pero déjame terminar. Entonces, y en ese sentido, el conocimiento, la evidencia entra en diálogo, ¿no? Con los distintos actores, ¿ya? Y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. En el fondo, que decisiones, cuando tú dices, por ejemplo, una medida de contaminación puede tener, ¿no es cierto?, una variabilidad. Y el corte de cuando se contamina o no se contamina no es un hecho científico, es un hecho político. ¿Ya? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, en el caso de la psicología, de salud mental, si tú dices, aquí está la curva de normalidad versus acá, tú tienes un espectro, podríamos decir, ¿no? Y tú dices, yo voy a cubrir tal necesidad de la población en este número, ¿ya? Pero muchas veces eso no tiene que ver con el conocimiento científico mismo, tiene que ver con la falta de recursos, por ejemplo, lo que estábamos conversando, ¿no? De cuando decisiones que aparecen como científicas en realidad son más bien decisiones políticas. Entonces, ahí hay un juego. A ver, me gustaría escuchar aquí el matiz que nos plantea. Sí, el matiz, yo creo que tenemos que todos ser humildes. Siempre le digo a mis estudiantes, somos dueños de una verdad relativa. O sea, hoy día es la mejor respuesta que tenemos ahora. Al día de hoy. Al día de Esa hoy. es la ciencia que hay hoy. Y eso creo que uno es lo que tiene que precisamente entender, porque obviamente tenemos limitaciones metodológicas, de pensamiento, y uno puede ver cómo ha ido evolucionando. Antes no pensábamos, por ejemplo, antes pensábamos que hoy día hay una teoría que el universo se creó hace 13.800 millones de años. Pero hoy día se está cuestionando, decir, oye, parece ser que no es así. Son esas controversias. Eso es controversia, claro. Tal vez hoy día a lo mejor la gente piensa la edad más antigua, tal vez hubo Big Bang, pero con el conocimiento que teníamos ahora, pero piensa todo lo que era 100 años, que no teníamos ni telescopios para mirar de lejos. Entonces, por eso uno tiene que decir, oye, mira, obviamente tenemos limitaciones, primero de tipo metodológica, el avance. Entonces es un conocimiento a poco, por eso tiene que ser uno muy pragmático en todas las áreas del conocimiento, decir, mira, esta es la mejor respuesta que tenemos a este momento. ¿Te fijas? Claro. Y atribuir que aquí, que allá, no, yo no creo en eso, yo soy bien así. Creo que la humildad en todo el ser humano es lo más importante. He tenido la suerte de conocer premios Nobel, que son las personas más humildes del mundo, que contrariamente, y eso algo que uno podría pensar. Para pensar, porque son limitaciones, primero, muchas veces metodológicas o de conocimiento. O sea, esto ha sido granos de arena, más granos de arena. Entonces, por cierto, perdón, Maca, solo para hacer este paralelo, ¿sí? Si es que queremos que el conocimiento científico, popular, todo él se incorpora a las políticas públicas y es un conocimiento que va cambiando, entonces las políticas públicas debieran también ir adaptándose, ¿no? Claro, pero en la práctica eso no pasa, o está pasando poco en el fondo. Pues son otras cosas, son, como tú bien dices, hay decisiones que son de tipo política. Exactamente. Pero ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo se hacen cargo desde la academia, desde los institutos, de la manera que nosotros, por ejemplo, la obesidad. Siempre se pensó que la obesidad es un problema médico.
Y es un fracaso. Porque tú dices, oye, no es solamente médico. Es donde las personas viven, el entorno que tienen, que es lo que... Por lo tanto, eso ha ido cambiando. O sea, ya tú dices, mira, la obesidad ya no la podemos ver solamente en un problema médico. Tú requieres el auxilio de las ciencias sociales, la antropología, otras disciplinas que normalmente no eran, y eso te permite ir hoy día avanzando. Por ejemplo, hoy día tenemos todos estos sellos. Sí. Por ejemplo, antes a nadie se le ocurría poner, y eso es una política pública que hizo Chile, o sea, en eso ha sido pionero. O sea, hoy día tú dices, mira, las enfermedades crónicas no transmisibles, se muere el 80%, es incurable, pero ¿qué es lo que tenemos que avanzar? En prevención. Ahí podemos dar otro ejemplo. ¿Cuál es la de autocrítica? hecho, por ejemplo, de 100 pesos que gastamos hoy en día en salud, prácticamente 95 se gastan en tratar enfermedades, siendo que nosotros deberíamos prevenir. Trabajar en la prevención. ¿Entiendes? Entonces ahí tú puedes, y eso también hoy día hay una, en la medida que hemos tenido conocimiento, influir, y por ejemplo ahí tienes lo que ocurrió con los sellos. Exactamente, pero no basta, porque todo avanza muy rápido. Obvio, rapidísimo. Exactamente, pero nos vamos quedando atrás. Pedimos más financiamiento, que lleguemos al 1, pero no tenemos la incidencia correspondiente para poder hacer ese paralelo, ¿no es cierto? Y si queremos trabajar en la prevención, tenemos que tomar más la evidencia, Sí, Claudia. es que ahí también tiene que ver cómo, cuando hablamos de política pública, por un lado las políticas, ¿no?, que están dirigidas a la población, y por otro lado que también tiene que ver con las políticas científicas también, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día en general hay un impulso, ¿no?, de que toda la investigación tenga, como dice acá, ¿no?, tenga una incidencia, ¿no?, que haya un vínculo, ¿no?, con por lo menos en ciencias sociales, con el mundo social. O sea, hoy día nadie pensaría en un proyecto, en una investigación que estuviera totalmente desligada del mundo social, de la incidencia. Uno siempre coloca en su proyecto que va a incidir, ¿no?, que va a trabajar con un ministerio, que va a trabajar con un grupo social, ¿no? Eso es como parte del corazón también de una investigación en ciencias sociales, ¿ya? Entonces, y desde ahí, claro, las políticas científicas hoy día han ido avanzando también en eso, ¿no? Hoy día se nos exige, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el paradigma de ciencia abierta, que la USACH misma la está incorporando, y a nosotros se nos obliga hoy día, decimos, los datos ya no son tuyos. Esto no es que el conocimiento es cerrado y que mis datos son mis datos y que yo no se los voy a pasar a nadie, no, hoy día se abre la investigación, y se abre la investigación no solo para otros investigadores e investigadoras, sino que para cualquiera que pueda hacer uso, ¿no?, que necesite esos datos, ¿no?, para que además no estemos investigando todo el tiempo como que volvamos a cero, ¿no?, que hay un conocimiento acumulado también. Entonces, y ahí es muy importante el rol de las universidades, ¿ya? Porque por lo menos yo lo que veo como problema es que hoy día tenemos un financiamiento vía concurso, ¿no?, en donde no queda, ¿cómo decirlo?, no queda muy claro tampoco cuál es la distinción o el rol que tiene la universidad pública versus otra, por ejemplo, las otras instituciones como universidades privadas, donde efectivamente no hay una exigencia, ¿no?, como país, como nación, como Estado, para que ese conocimiento retorne socialmente, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, a eso me refería con las políticas científicas. Creo que esto de que entramos a competir desde la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, que tienen una tradición, que hay una historia. La USACH ha acompañado el desarrollo de este país, ¿ya? Desde que éramos la EAO hasta ahora, la USACH ha sido testigo de gran parte de la historia de este país, y por lo tanto ha estado siempre desde ahí. ¿Y qué pasa con ese reconocimiento frente a formas de investigar que tenemos acá, a una universidad, ¿no?, que el caso, no sé, que termina pagando 17 millones quizás vislumbra una respuesta, pero académica, ¿no? Quizás vislumbra una respuesta. Lamentablemente se nos está yendo un poquito el tiempo, y yo no quiero perder la oportunidad de hacerle una pregunta a ambos, porque en este espacio vamos a comenzar a discutir sobre las candidaturas presidenciales y cuáles son sus propuestas en ciencia y tecnología. Entonces a mí me gustaría hacer una pregunta a cada uno, ya más un poco para cerrar, porque lamentablemente se nos va el tiempo. ¿Qué propuestas para el desarrollo en ciencia y tecnología? No voy a decir que sean intransables para ustedes, pero sí le voy a poner la palabra fundamental. Deberían estar en los programas. Para ustedes, no a nivel personal necesariamente, sino desde quienes representan quizá. ¿Qué propuestas para el desarrollo en ciencia y tecnología de las candidaturas que se van a proponer ahora, de aquí a fin de año, deben ser parte de los programas de gobierno sí o sí? Cualquiera que tome la posta.
Bueno, primero he estado viéndolo, me llama Sí. la atención que ha sido el debate bastante limitado. Primero eso, el análisis que uno, objetivo, científico, primero parece ser que no es un tema relevante. ¿Ah? La educación parece ser tampoco, o sea, transversalmente estoy Sí, sí, hablando, sí, sí, cosa que sí. son, porque hoy día parece ser que la seguridad, el crecimiento económico, la inmigración se lo toma y uno ve, es como bastante tuene, pero ni siquiera uno nota una preocupación. Eso es lo primero transversalmente. Así que eso, hay matices, uno dirá, mira, este promete nada, este promete una cosa, lo otro, y eso es una preocupación grande, porque significa que parece ser que No está en la agenda. no hemos entendido que Exactamente. hubo pandemia, no Sí. hemos entendido que Sí. tenemos problemas sociales, económicos, de cierta naturaleza, que quieren una mirada diferente. Y en eso creo que todos mayoritariamente se han quedado cortos. Sí. Esa es mi la primera reflexión, y si quieres tú para que se matice Sí, un poco. Gracias, claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no está en el debate hoy día, no, ni siquiera no solo la ciencia, sino que la educación, por ejemplo, porque el desarrollo científico en Chile está muy vinculado al desarrollo de la universidad, ¿no? Entonces no está el debate, al contrario. O sea, lo que está apareciendo, ¿no?, como decías tú, ¿no?, esta especie de oscurantismo, ¿no?, en donde se hacen una serie de afirmaciones y nadie es capaz de decir, bueno, aquí, oye, ¿qué pasa con esto?, ¿no? Entonces no hay un debate. Entonces ya con alguien que coloque el tema, me parece que ya sería un avance, ¿no?, que fuera como parte de eso. Ahora, sí me parece que para mí un tema importante tiene que ver con el fortalecimiento de las universidades públicas. Perfecto. Ya, eso, o sea, eso tiene que ir, ¿no? Esto de que porque va de la mano. O sea, quizá en otros lugares la investigación científica se separa, ¿no?, de la universidad, ¿no? Como ya hay como mayores matices desde ahí, pero en Chile todavía está muy de la mano. Entonces, por lo tanto, si no hay un fortalecimiento de la universidad pública, ya es difícil también que se pueda fortalecer, ¿no?, el desarrollo científico, considerando que además el desarrollo científico en Chile es precarísimo, o sea, el nivel de precariedad Hemos hablado de eso, que sí. tenemos, ¿no?, de los equipos de investigación, de gente que todavía trabaja, ¿no es cierto?, La por un punto en precarización. un currículo, no sé. Exactamente, sí. Todo eso tiene que ver con un fortalecimiento en general de la universidad. Sí. O sea, a mí me gustaría resaltar algo. O sea, Muy cortito. sí, muy corto. Yo creo que nosotros hemos invertido mal en educación. De hecho, cuando uno conversa con los expertos, nosotros, después de la OECD, después de Noruega, somos el país con respecto al PIB que más hemos invertido en los últimos 20, 25 años. Y no hemos olvidado de lo más importante, las primeras etapas. ¿Entiendes? Si tú hoy día no inviertes en lo que es la educación parvularia básica, ya es tarde. No podemos O sea, pensar en un desarrollo científico. No, tú puedes esperar, ¿entiendes? Entonces hoy día casi todo, y yo trabajo en una universidad y obvio me encantaría, pero tengo que tener una mirada poco más amplia. mucho más amplia y más, que lo que tenemos que preocuparnos porque si tú no nivelas la cancha abajo, es imposible después. O sea, La inequidad va a estar la siempre inequidad presente. se multiplica y por lo tanto donde deberíamos hoy día focalizar, y eso es lo que uno también echa de menos en estas políticas. ¿Quién se preocupa de lo parvulario, lo básico inicial? Y primeras infancias. Exactamente. Doctor Sergio Lavandero, ¿Entiendes? muchísimas De gracias nada, por muchas gracias. acompañarnos, a pesar de todas las todas las- circunstancias que le Sí, impidieron muchas- llegar a tiempo. Muchísimas muchas gracias. gracias, no, perfecto. Claudia también, Claro, gracias por Sergio. acompañarnos. Muchísimas gracias. Y con ustedes dos vamos cerrando este nuevo episodio de La Sociedad de la Ciencia. Acuérdense que nos pueden escuchar todos los días viernes de 13 a 14 horas en la 94.5 FM y también el 50.2, la señal del canal digital, siempre abierto. Y nos siguen en todas las plataformas, nos escuchamos y nos vemos la Próxima semana. Gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Oye, mil disculpas. Aquí finaliza La Sociedad de la Ciencia. Te esperamos nuevamente el próximo viernes para seguir abriendo el debate sobre el rol de la ciencia en el desarrollo cultural y democrático. Hasta pronto.